para ir concluyendo la parte política y pasar a la parte económica y después social-cultural, vamos a decir que el liberalismo no equivale a tolerancia. Hay gente que dice, el liberalismo es tolerancia, y entonces si una persona es un poco refunfuñona, le dice, pero tú no eres tolerante, o es muy exigente, le dice, tú no eres tolerante, tú no eres liberal. Mire, la tolerancia es algo bueno dentro de ciertos límites. No podemos tolerar el asesinato, o la violación, o el robo. Pero es una disposición de ánimo, más bien una disposición de temperamento conciliador. Y mucha gente confunde eso con liberalismo, pero eso no es liberalismo. Liberalismo es una doctrina muy recia, muy bien perfilada, muy bien definida y cuyos contenidos han sido establecidos por una larga tradición de pensamiento y experiencia, y sobre todo la conjunción del pensamiento con la experiencia. De manera que no puede venir cualquiera a decir, bueno, el liberalismo para mí es tal cosa, para ti puede ser otra cosa. No. Es una doctrina objetiva, como también lo es el socialismo, pero eso vamos a estudiarlo después. Es una doctrina y yo no puedo decir que el socialismo es tal cosa o tal otra. O sea, hay definiciones y así nos entendemos los seres humanos. Para eso tenemos el lenguaje, que es un reflejo de la razón. Si el lenguaje no refleja la razón, no nos entendemos. Otra gente dice, el liberalismo es igualdad ante la ley. Bueno, mire, sí, no es solo igualdad ante la ley, pero sí incluye el concepto de igualdad ante la ley, pero puntualizando claramente que la igualdad es solo igualdad ante la ley. No es igualdad de resultados, que todos ganemos lo mismo. Tampoco es igualdad de oportunidades, como mucha gente dice, igualdad de oportunidades. No, porque el que nació en La Molina no tiene las mismas oportunidades que nació en un rancho a orillas del Rímac, el que nació, no las tiene, por lo menos de nacimiento, del arranque, y no las va a tener, y no es bueno que el Estado pretenda hacer nivelaciones de este tipo. Lo que sí pueden tener y deben tener es lo que el liberalismo propone: igualdad de derechos, no de oportunidades. Para que en igualdad de derechos, es decir, igualdad ante la ley, ¿okay?, de acuerdo a sus distintas capacidades y a su patrimonio inicial de ventajas, que no van a ser las mismas, se puedan desempeñar, y que en la sociedad permita no que tengamos igualdad de oportunidades, pero sí que todos, porque eso es imposible, pero sí que todos tengamos mayores y mejores oportunidades, que es lo que no tenemos ahora. Ahora no tenemos igualdad ante la ley. Es más, puntualizando también otra cosa, ley es una norma general de justicia, norma general y abstracta de justicia objetiva, norma general, no es un reglamento, no es una ley para los bancos, ley para las compañías de seguro, ley para los fabricantes de soda, ley para el otro. No, eso no es legislación, eso es reglamentación, ¿ok? Entonces, ahorita no tenemos ley, tenemos puro reglamento. Y no tenemos igualdad ante la ley, tenemos lo contrario, porque si tenemos una ley distinta para cada quien, lo que tenemos es desigualdad ante la ley. Entonces, y todo que persiguiendo esa utópica igualdad de oportunidades, o la más utópica todavía y criminal igualdad de resultados. Entonces hay que ver qué tipo de igualdad defiende el liberalismo y tenerlo muy claro. Yo dije también que en América Latina habíamos estado y estamos muy lejos, pero cuidado, tenemos algunos países que se han estado acercando, como por ejemplo, Costa Rica no tiene ejército permanente y Panamá no tiene banco central. Y yo conozco esos países. En Costa Rica no viven mal sin ejército permanente y en Panamá no viven mal sin banco central. Nunca han tenido banco central. Entonces, y esos son elementos típicamente estatistas, de manera que hay que matizar las expresiones cuando se habla. No es un ideal tan lejano como a algunos pudiera parecer, y yo no quiero transmitir esa impresión porque esa impresión es desalentadora, ¿okay? Después vamos en el último segmento, la última sesión, vamos a hablar de cómo podemos llegar. No es tan difícil. Solo hay que ponerse de acuerdo en algunos puntos básicos y trabajar con sostenimiento, con determinación y con continuidad. Y eso sí, abandonar muchas ideas tontas,
Como creer, por ejemplo, que las leyes se cumplen solas. Que los políticos no cumplen las leyes. Pero bueno, si son todos estatistas, son ignorantes, son ladrones. Las únicas leyes que se cumplen solas son las leyes de la física, las leyes de la naturaleza. Las constituciones y las leyes humanas hay que, si son buenas, porque hay muchas leyes malas también, si son buenas hay que obligar a hacerlas cumplir, y para eso hay un aparato que se llama enforcement en inglés, ¿okay? Y si son malas, ojalá que no se cumplan nunca. De eso también vamos a hablar bastante. En el orden económico, con esto terminamos la parte política, pasamos al orden económico. Brevemente, libre concurrencia o competencia es la igualdad de derechos para todos y la ausencia de privilegios, eso es todo. Debe regir en todos los mercados de recursos naturales y materias primas, de bienes intermedios y equipos, de capital, de trabajo, sea calificado o no calificado el trabajo, y de bienes finales. Implica la ausencia de barreras legales a la entrada y a la salida en todos los mercados. Por eso es que tenemos pobreza, porque no tenemos eso. Tenemos mercados llenos de barreras de entrada y barreras de salida. Barreras de entrada significa que una empresa eficiente no puede entrar. Y barreras de salida significa que una empresa ineficiente no puede salir porque tiene la garantía, tiene el amigo en el gobierno. Entonces, capitalismo no existe en América Latina. Nunca ha existido. Es una propuesta nueva, fresca. El de libre mercado es el sistema más eficiente y justo. ¿Por qué es el más eficiente? Porque es el más racional y productivo, puesto que los empleos y destinos de los recursos existentes se adaptan con más exactitud y fidelidad a las exigencias de la demanda de la gente y a las aportaciones de las ofertas también de la gente, los empresarios, la gente que ahorra, la gente que trabaja, la gente profesional, etc. Y al mismo tiempo de ser el más eficiente, es el más justo, porque la dinámica de los agentes económicos privados, guiados por precios en libertad, son más capaces de crear riqueza según las capacidades de cada quien y a la vez distribuirla, incluso por adelantado, según las aportaciones y contribuciones de cada quien. Digo por adelantado porque para hacer cualquier actividad hay que pagarle por adelantado a la gente. Eso lo sabe cualquiera que haya construido una casa o cualquiera que maneje una botica. Parece que los políticos no lo saben, los políticos anticapitalistas, antiliberales, que son la enorme mayoría. Por eso entonces el sistema de libre mercado, estamos hablando de economía ahora, es el más eficiente y el más justo. En un sistema de libre mercado, eso sí, muy importante, el Estado no tiene, como tiene ahora, la capacidad de emitir dinero sin respaldo. Y los bancos no tienen el privilegio de conceder préstamos sobre la base de solo una fracción de sus depósitos. ¿Okay? Eso es muy importante. Ahora en el Congreso de los Estados Unidos hay un proyecto de ley que elimina el privilegio legal de los bancos de hacer préstamos solo por una garantía de su depósito. Por supuesto, de ese proyecto de ley no creo que vaya a ser aprobado todavía. Por lo menos, y los periódicos lo han silenciado mucho. Pero bueno, ahí está. O sea, hay iniciativas liberales en parlamentos de otros países. Por eso, como no en un sistema capitalista puro, no existe un banco central capaz de imprimir indiscriminadamente. Y no existen bancos con privilegios de prestar indiscriminadamente. Entonces no hay inflación de medios de pago. Y por lo tanto no hay ciclo, no hay paro, no hay recesiones tampoco. Nosotros tenemos inflaciones, paros, recesiones, porque vivimos en sistemas que no son capitalistas puros. Y por eso tenemos pobreza, tenemos miseria también. Claro, lo que pasa es que nos han metido la propaganda de que no, que la cosa es al revés, el capital. Si tuviéramos capitalistas, pobrecitos, los obreros serían más explotados, habría más pobres. No, no es así. Otra cosa, en un sistema de capitalismo puro no hay lo que tenemos nosotros aquí, una oligarquía de pequeñas empresas y una inmensa base de microempresas prácticamente familiares, muy ineficientes, con muy poco capital, que apenas pueden sobrevivir con los servicios y demás. Tenemos en un sistema capitalista puro hay un patrón más equilibrado de la población empresarial. Hay grandes empresas, pero también hay empresas medianas.
y hay empresas pequeñas. Y no hay el Estado que alienta a las pymes, como si toda empresa tuviera obligación de ser pequeña para que el Estado le perdone la vida. Eso no es así en un sistema de capitalismo liberal puro. En un sistema de mercado, por eso la pobreza es reducida, la clase media es ampliamente mayoritaria, así como las empresas se distribuyen poblacionalmente de acuerdo como si fuera un triángulo, una pirámide. La sociedad, la distribución de la población es como un rombo. La clase media, o sea, no es una minoría de clase alta y un inmenso pobrerío y nada o muy poco en el medio. No, la clase media es mayoritaria, es más que la suma de la alta y la baja sumadas, y eso es, según Aristóteles, una garantía de estabilidad política. Muchas gracias.